Vicente Fernández. Su hijo estuvo retenido durante 4 meses. Le amputaron 2 dedos y Vicente se fue de este mundo sin descubrir quién lo había traicionado. Desembolsó $4 millones para acallar a una amante. Una mujer que lo engañó durante años y cuando por fin supo la verdad, ya no había nada que hacer. Manoseó a fans en grabaciones que arruinaron su reputación y su esposa lo sabía desde siempre. 58 años guardando silencio. Su nombre era Vicente Fernández, y esta es la historia que su familia intentó sepultar junto con él. Hoy conocerás 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar sobre el charro de Huentitán. La primera, el acuerdo de $4 millones, quien lo rubricó y la mentira que ocultaba. La segunda, los 121 días de cautiverio y el nombre que Vicente Jr. jamás quiso pronunciar ante las cámaras. La tercera, las grabaciones que echaron por tierra 6 décadas de imagen intachable. Y la cuarta, lo que verdaderamente ocurrió durante esos 4 meses en el hospital, aquello que la familia nunca quiso divulgar. Te avisaré cuando llegue cada una. Si abandonas antes del final, te perderás la parte que más han tratado de borrar. Pero para comprender cómo este hombre llegó a tenerlo todo y a perderlo todo, hay que remontarse al principio. 1940, en Huentitán, el Alto, Jalisco. Una choza sin electricidad ni agua corriente. Vicente Fernández nace y su madre no puede amamantarlo. Tuvo que conseguir leche prestada para que su hijo no muriera de hambre. A los 8 años ya se ganaba la vida. Bolero, albañil, lavaplatos, lechero, todo antes de cumplir una década. Trabajé desde los 8 años, diría décadas después. Hice de todo para ayudar a mi familia. Pero el rey no se hizo grande únicamente por su voz. Se hizo grande porque aprendió a sobrevivir y a ocultar. Esa habilidad para esconder le resultaría útil toda la vida. Esconder amantes, esconder pagos, esconder verdades que su propia familia no quería enfrentar. Pero eso viene después. A los 14 años, Vicente gana un concurso de canto en Guadalajara. Primer lugar. Ahí comprendió que su voz valía algo. 1957. Pedro Infante, el ídolo de México, muere en un accidente aéreo. Vicente tenía 17 años. Ese día decidí que iba a llenar el vacío que dejó Pedro. Confesaría más tarde. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Un adolescente pobre, sin contactos, sin nada, prometiendo reemplazar al hombre más querido de México. Y lo cumplió, pero a un precio que nadie imaginaba. Un precio que pagaría con secretos, con silencios comprados, con relaciones destruidas, con un hijo mutilado y preguntas que jamás encontraron respuesta. Los años que siguieron fueron una mezcla de hambre y esperanza. Cantaba en bodas, en restaurantes de mala muerte, en serenatas a las 3 de la mañana. Cobraba lo que le daban. A veces nada, a veces apenas un plato de comida. 6 años así, 6 años en los que nadie creía en él. 1963, el año que lo cambió todo, pero no de la manera que Vicente esperaba. Paula Gómez, su madre, empezó a sentirse mal. Dolores que no cedían, cansancio sin explicación. Cuando finalmente fue al médico, la noticia fue devastadora. Cáncer. Vicente tenía 23 años. Seguía siendo un don nadie en el mundo de la música. Cantaba en bares de poca monta por unas monedas. No había logrado nada de lo que soñaba, y su madre se estaba muriendo. La mujer que lo había traído al mundo, que había buscado leche prestada para que no muriera de hambre, que lo había visto salir cada mañana a trabajar desde los 8 años, que había aguantado la pobreza sin quejarse nunca. Se estaba apagando y Vicente no podía hacer nada.
Paula murió ese año en una cama de hospital que Vicente no podía pagar, con un hijo que todavía no había logrado nada de lo que soñaba, sin ver a su hijo triunfar, sin escucharlo en la radio, sin saber que su nombre algún día estaría en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, sin poder sentarse en un estadio repleto y decir: ese es mi hijo, el que lustró zapatos, el que cargó piedras, el que nunca se rindió. Paula murió creyendo que su hijo moriría pobre como ella. Vicente llegó tarde. Ese dolor nunca lo abandonó. Se convirtió en el motor de todo lo que hizo después. Cada éxito que alcanzó estuvo manchado por esa ausencia. Cada aplauso tuvo el eco de un demasiado tarde, mamá. Cada vez que cantaba ante miles de personas, había un asiento vacío que nadie más podía ver. El asiento de Paula, el que nunca pudo ocupar. Todo lo que hice fue por ella, diría décadas después con los ojos húmedos. Y ella nunca lo vio. Guarda este dolor porque lo perseguirá hasta el último día de su vida. Porque explica muchas de las decisiones que tomó. Porque el hombre que lo tenía todo siempre se sintió como el niño que llegó tarde. Ese dolor no lo volvió más bueno, lo volvió más peligroso. Pero en medio de ese año devastador, en medio de entierros y lágrimas, ocurrió algo más. Algo que parecía imposible. Vicente conoció a una mujer. Se llamaba María del Refugio Abarca Villaseñor. Todos la conocían como Cuquita. Tenía 19 años, cabello oscuro, sonrisa tímida y tenía novio. Lo que vino después se convertiría en leyenda. Vicente la vio en una fiesta, entre la gente, entre las canciones y el ruido, y algo se detuvo. Se acercó a ella sin dudar y le dijo una frase que definiría su relación para siempre. Te doy 10 minutos para que dejes a tu novio, porque tú te vas a casar conmigo. No era una pregunta, era una declaración. Era un hombre que no tenía nada prometiendo todo. Cuquita lo miró. Ese hombre flaco, sin dinero, sin futuro aparente, con una arrogancia que no correspondía a nada de lo que tenía, con unos ojos que parecían ver algo que nadie más veía. Y por alguna razón que ella nunca ha explicado del todo, lo eligió. Había algo en sus ojos, diría Cuquita décadas después. Una certeza, como si ya supiera todo lo que iba a pasar, como si el futuro ya estuviera escrito y él simplemente lo estuviera leyendo. Dejó a su novio. Ahí mismo, en esos 10 minutos, la mujer que soportaría infidelidades durante décadas, que firmaría cheques millonarios para acallar amantes, que vería a su hijo regresar sin 2 dedos. Todo empezó con esos 10 minutos. Ella creyó que se estaba casando con un hombre. En realidad se estaba casando con un monstruo que todavía no había despertado. El 27 de diciembre de 1963 se casaron. Una boda sencilla, sin lujos, sin los padres de Vicente, porque Paula había muerto meses antes. Vicente se casó sin su madre presente, un hueco que ninguna esposa podía llenar. Pero Cuquita estaba ahí. Y Vicente ahora tenía algo que no había tenido antes. Una razón más para pelear. Alguien que dependía de él. Alguien a quien no podía decepcionar. 1964. Vicente entra a trabajar al cabaret El Sarape. Por primera vez en su vida tiene un sueldo fijo como cantante. No era mucho. 35 pesos por presentación. Menos de 3 de hoy. Pero era algo. Ahí conoce a los mariachis más importantes de la época. El mariachi Amanecer de Pepe Mendoza. El mariachi de José Luis Aguilar. Hombres que llevaban décadas en el escenario, que conocían todos los secretos del oficio. Vicente aprendió, observó, absorbió todo lo que pudo. Cada técnica, cada truco, cada manera de sostener una nota para que el público no pudiera dejar de escuchar. Ese mismo año, Cuquita le dio su primer hijo.
Vicente Fernández Jr., el primogénito. Vicente ahora era padre con 24 años, sin dinero, con una carrera que apenas comenzaba y un bebé que alimentar. La presión aumentaba. 1965. La radio XW le da una oportunidad. Por primera vez, la voz de Vicente Fernández sale por las ondas hacia miles de hogares. Por primera vez, gente que no lo conoce escucha su nombre. Algo estaba empezando a pasar, pero todavía faltaba el golpe de suerte que cambiaría todo. Y ese golpe llegó de la forma más cruel posible. Abril de 1966. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, el hombre que dominaba la música mexicana tras la muerte de Pedro Infante, ingresa al hospital para una operación de vesícula. Una intervención rutinaria. Nada de qué preocuparse. Estaría de vuelta en los escenarios en cuestión de semanas. Javier Solís murió sobre esa mesa de operaciones por complicaciones inesperadas. Tenía 34 años. México perdía a otro ídolo. Las disqueras perdían a su estrella más grande y de repente había un vacío enorme en la música mexicana que alguien tenía que llenar. CBS México necesitaba urgentemente encontrar a ese alguien. Vicente Fernández tenía 26 años. Llevaba más de una década cantando en bares y fiestas. Había perdido a su madre sin que ella lo viera triunfar. Tenía una esposa y un hijo que mantener. Y de pronto el hombre que bloqueaba su camino ya no estaba. La muerte de Javier Solís dejó un hueco enorme en la industria musical mexicana. Y Vicente estaba ahí. Había estado esperando ese momento toda su vida sin saberlo. Lo que parece terrible es solo el comienzo, porque la oportunidad que le brindó esa tragedia venía con un precio que Vicente tardaría décadas en pagar. Ese contrato no solo le dio fama, le dio poder, y el poder siempre cobra intereses. En el verano de 1966, Vicente firma contrato con CBS México. Su primer salario como artista profesional, 35 pesos por grabación, lo mismo que ganaba en el Sarape cantando para borrachos. Pero ahora había un estudio de grabación, había promoción, había una maquinaria entera detrás de él. Sus primeros éxitos llegaron rápido. Perdóname, Cantina del Barrio, Tu Camino y el Mío. Canciones que empezaban a sonar en las radios de todo México, que la gente comenzaba a tararear sin saber quién las cantaba. Vicente ya no era un don nadie, pero todavía no era el rey. Los años siguientes fueron de construcción. Álbum tras álbum, gira tras gira, aprendiendo a moverse en un mundo que no conocía, rodeándose de los mariachis correctos, afinando su imagen de charro perfecto. Cuquita le dio 2 hijos más, Gerardo en 1969 y Alejandro en 1971. 3 hijos, 3 potrillos, el nombre que le pondría después a su rancho. Y había una cuarta, Alejandra, oficialmente adoptada, la hija que completaba la familia. Pero el libro de Olga Bornat sugiere algo diferente. Algo que la familia siempre negó. Algo sobre el verdadero origen de Alejandra que conectaría secretos que nadie quería desenterrar. Guarda ese detalle. Volveremos a él. 1972. El año de la consagración. Vicente entra al estudio a grabar una canción de Fernando Z. Maldonado. Una canción sobre volver al amor perdido, sobre segundas oportunidades, sobre ese sentimiento que todos hemos tenido de querer regresar a algo que dejamos ir. Volver, volver. Nadie sabía que esa canción cambiaría la historia de la música mexicana. La primera vez que sonó en la radio, algo ocurrió. La gente se detenía, escuchaba, sentía algo que no podía explicar. Era como si esa voz estuviera cantando directamente para cada persona que la escuchaba.
la canción explotó como ninguna otra en la historia de la música ranchera. Volver, volver, volver a tus brazos otra vez se convirtió en himno nacional no oficial, en la canción que resonaba en todas las cantinas de México a las 3 de la mañana, cuando los hombres ya habían bebido lo suficiente para llorar sin vergüenza. En todas las serenatas de quienes querían recuperar un amor perdido y pensaban que una canción podía hacer el milagro. En todos los momentos donde un mexicano necesitaba llorar y solo una canción podía darle permiso. Las ventas fueron astronómicas. Las estaciones de radio la ponían cada hora. Los mariachis la tocaban 10 veces por noche, porque la gente no paraba de pedirla. Llegó a países donde nadie hablaba español, y aún así entendían el sentimiento. Vicente Fernández ya no era uno más. Era el cantante de México, el heredero de Pedro Infante, el que había cumplido la promesa que hizo de adolescente. Los 70 fueron su década de oro. El Rey, Mujeres divinas, Por tu maldito amor, Que te vaya bonito, La ley del monte, Acá entre nos. Cada canción era un himno. Cada álbum rompía récords de ventas. Arriba el norte, El hijo del pueblo, El ídolo de México. Cada título era una declaración de guerra, como si Vicente le estuviera gritando al mundo de dónde venía y a dónde había llegado, como si cada disco fuera una venganza contra todos los que dudaron de él. El niño que lustraba zapatos ahora tenía un rancho. El que dormía en petate ahora tenía una mansión. El que no podía comprar leche para su madre ahora podía comprar lo que quisiera. El que solo tenía una guitarra prestada ahora tenía colecciones que valían fortunas. El sueño mexicano hecho realidad. De la pobreza absoluta a la riqueza absoluta. De lustrador de zapatos a ídolo de millones. Pero algo más estaba ocurriendo. Algo que Cuquita conocía, pero que el público no veía. Vicente no era fiel. Las giras largas, las noches de hotel, las mujeres que se acercaban después de cada concierto con ojos brillantes y sonrisas prometedoras. El hombre que cantaba sobre amor eterno estaba probando otros brazos. De la puerta para adentro es mi marido, diría Cuquita años después en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. De la puerta para afuera, no sé qué hace. Minu, una frase que esconde océanos de dolor. De noches esperando que el teléfono sonara. De llamadas que no llegaban. De ver fotos en revistas donde él aparecía con otras mujeres. De humillaciones públicas tragadas en silencio para que los hijos no vieran. De decidir quedarse cuando cualquiera hubiera entendido que se fuera. Quizás tú también conoces esa sensación. La de amar a alguien que no te pertenece del todo. La de elegir la familia sobre el orgullo. La de tragarte las lágrimas en el baño para que nadie te vea. La de sonreír en público mientras por dentro te desmoronas. Cuquita se tragó todo durante décadas, evento tras evento, escándalo tras escándalo, amante tras amante. Y siguió ahí, firme como la roca sobre la que Vicente construyó su imperio. Pero lo que Cuquita tuvo que soportar va mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Lo que te voy a contar ahora involucra millones de dólares, una mentira sostenida durante años y un documento que lo cambió todo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Vicente Fernández. La carta de los 4 millones de dólares. Su nombre era Patricia Rivera. Actriz de telenovelas, hermosa, ambiciosa, y durante años fue la amante oficial de Vicente Fernández. No era un secreto. Todo el medio artístico lo sabía. Se les veía juntos en eventos, en viajes, en lugares donde Cuquita no estaba invitada. La relación duró más de una década. Patricia quedó embarazada. Tuvo un hijo al que llamó Rodrigo. Vicente, el hombre que cantaba El Rey, proclamando que con dinero y sin dinero hacía siempre lo que quería, tenía un hijo fuera del matrimonio.
Patricia no lo ocultaba. Al contrario, lo aprovechaba. Cada entrevista mencionaba a Vicente. Cada aparición pública recordaba quién era el padre de su hijo. Cada oportunidad era utilizada para mantenerse en el radar de la familia Fernández. Y la familia pagaba mensualidades, propiedades, regalos, todo para mantener una apariencia de normalidad, todo para que el escándalo no creciera más de lo que ya era. Durante más de 10 años, los Fernández pagaron sin cuestionar, sin verificar, simplemente desembolsando para que Patricia guardara silencio, hasta que alguien decidió hacer una prueba de ADN. Los rumores dicen que fue idea de Cuquita, que después de años de humillación, de ver a su marido mantener a otra mujer y a otro hijo, ella quiso saber la verdad. Otros señalan que fue iniciativa de los abogados de Vicente, preocupados por las herencias futuras. Lo cierto es que alguien finalmente quiso saber de una vez por todas si Rodrigo era realmente un Fernández. El resultado llegó en un sobre, un papel que cambiaría todo. Rodrigo no era hijo de Vicente Fernández. Imagina ese momento. Años de pagos, años de humillación, años de secretos, y todo había sido una mentira. Patricia Rivera había engañado a todos durante años. Había cobrado fortunas por un hijo que no era del cantante. Había extorsionado a toda una familia con una mentira sostenida durante más de una década. La reacción fue devastadora. $4 millones. Eso es lo que Vicente pagó para que Patricia firmara un documento comprometiéndose a desaparecer para siempre, a no dar más entrevistas, a no mencionar el nombre Fernández nunca más, a llevarse su mentira y enterrarla donde nadie pudiera encontrarla. 4 millones por el silencio, por el fin de la humillación, por poder seguir cantando Mujeres Divinas sin que nadie preguntara cuáles mujeres exactamente habían sido divinas en su vida. El documento existe. Según fuentes citadas en el libro El último rey de Olga Bornat y en reportajes de Infobae, la cantidad fue confirmada por allegados a la familia. Patricia Rivera desapareció del mundo mediático como si nunca hubiera existido. $4 millones por una mentira. Y Cuquita siguió ahí, sabiendo todo, tragándoselo todo. No fui un santo, admitiría Vicente años después, pero nunca me vieron. Pero sí lo vieron. Todos lo vieron. Merle Uribe, otra amante, hablaría décadas después. Él siempre tuvo una debilidad y fueron las mujeres. Pero espera, porque lo que te acabo de contar sobre Patricia Rivera no es nada comparado con lo que viene ahora. Aquí llega la segunda revelación. Y esta es peor. Mucho peor. 20 de mayo de 1998. Era de noche en el rancho Los Tres Potrillos. Las 500 hectáreas estaban en silencio. Vicente padre no estaba en casa. Había un evento, una gira, algo que lo mantenía lejos. Vicente Fernández Jr., de 34 años, estaba en el rancho, casado, con su propia carrera musical que nunca despegó como la de su padre, viviendo a la sombra de un apellido imposible de igualar. Hombres armados entraron esa noche. Profesionales, organizados, sabían exactamente a dónde ir, sabían exactamente a quién buscar, sabían exactamente cuándo estaría vulnerable. Se llevaron a Vicente Fernández Jr. 121 días. 4 meses encerrado en algún lugar que nunca revelaría públicamente, encadenado, vendado, alimentado apenas lo suficiente para mantenerse con vida. Los secuestradores se hacían llamar los Mochaorejas. El nombre no era casual, era una promesa de lo que estaban dispuestos a hacer. Vicente padre se enteró horas después. El hombre más famoso de México recibió la llamada que ningún padre quiere recibir. Su hijo estaba en manos de criminales que pedían millones. Movió cielo y tierra,
Vendió propiedades, liquidó inversiones, hizo todo lo que un padre desesperado puede hacer. Las negociaciones duraron semanas. Cada llamada era una tortura. Cada silencio era peor. Y entonces, para demostrar que iban en serio, los secuestradores tomaron una decisión. Le cortaron 2 dedos al hijo de Vicente. Con precisión casi quirúrgica, según reportes posteriores, como si quien lo hiciera tuviera algún tipo de entrenamiento. Los enviaron a la familia en una caja. Vicente padre abrió esa caja. Vio los dedos de su hijo adentro, los dedos que él había visto crecer, los dedos que habían tocado guitarra intentando imitar a su padre, los dedos de su primogénito, cercenados. Imagina ese momento. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, que tenía más dinero del que había soñado de niño, sosteniendo los dedos de su hijo en una caja de cartón. Pagaron $3.200.000. Según reportes de la época, fue el rescate más alto pagado por una familia de artistas en México hasta ese momento. Vicente Jr. fue liberado después de 121 días, vivo, con los dedos reconstruidos quirúrgicamente meses después, pero roto de maneras que ninguna cirugía podía reparar. Cada noche sueño con esa casa. Confesaría años después en una entrevista poco difundida. Con el olor a humedad, con el sonido de sus voces, con el momento en que sentí el metal en mis dedos. Eso no se va nunca jamás. Pero eso no es lo peor. Lo peor es quién lo vendió. El libro de Olga Warnat, El último rey, contiene una acusación que sacudió a México. Según múltiples fuentes citadas en sus páginas, el secuestro de Vicente Jr. no fue obra de criminales desconocidos que eligieron a su víctima al azar. Fue orquestado por alguien de dentro de la familia. El nombre que aparece una y otra vez es el de Gerardo, el segundo hijo, el que había manejado los negocios de su padre durante años, el que tenía los contactos que nadie más tenía, el que sabía exactamente dónde estaría su hermano aquella noche. Gerardo Fernández ha negado categóricamente cualquier participación. La familia cerró filas públicamente. Los abogados amenazaron con demandas. Intentaron detener la publicación del libro. Hicieron todo lo posible por silenciar a Olga Warnat. Pero Vicente Jr. nunca ha desmentido completamente las sospechas. En una entrevista, años después del secuestro, un periodista le preguntó directamente: ¿crees que alguien de tu familia estuvo involucrado? Su respuesta fue un silencio que duró demasiado. No voy a hablar de eso, dijo finalmente. Algunos secretos es mejor que se queden enterrados. Pero los secretos en la familia Fernández nunca se quedaron enterrados por mucho tiempo. Olga Warnat pasó años investigando. Habló con decenas de fuentes, empleados del rancho, antiguos socios, amantes, enemigos, gente que había visto de cerca cómo funcionaba la dinastía. Todos contaban la misma historia sobre Gerardo. Cuidado con Gerardo, que es peligroso. Le advirtieron múltiples veces. Según el libro, Gerardo tenía conexiones con figuras del narcotráfico mexicano, específicamente con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los capos más poderosos del cártel de Sinaloa en esa época. Nacho Coronel controlaba Jalisco, el mismo estado donde estaba el rancho Los Tres Potrillos, el mismo estado donde Vicente había construido su imperio. La familia siempre negó cualquier vínculo. Pero las preguntas nunca desaparecieron. ¿Por qué el secuestro fue tan profesional? ¿Por qué los captores sabían exactamente dónde encontrar a Vicente Jr.? ¿Por qué le cortaron los dedos con precisión casi médica? ¿Por qué nunca se encontró a los responsables, a pesar de que se pagaron millones? Y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿cómo supieron exactamente a qué hora estaría solo en esa parte del rancho?
Solo alguien de dentro podía saber eso. Vicente padre murió sin responder estas preguntas. Quizás sin querer conocer las respuestas. Quizás sabiendo, pero eligiendo no ver. Porque hay verdades que destrozan más que las mentiras. A lo mejor tú también has tenido momentos donde preferiste no saber. Donde la ignorancia era más soportable que la certeza. Donde cerrar los ojos era la única forma de seguir adelante. Vicente eligió cerrar los ojos, eligió seguir cantando, eligió mantener a su familia unida, aunque las grietas fueran visibles para todo el mundo. El show debe continuar, era una de sus frases favoritas. Y el show continuó durante 2 décadas más, a pesar de todo. Pero antes de llegar a los escándalos finales, necesitas ver algo. Necesitas entender la magnitud de lo que Vicente construyó para que cuando todo se derrumbe, entiendas lo que estaba en juego. 1984. Plaza México, el recinto taurino más grande del mundo. Capacidad para 54.000 personas, todas ocupadas, todas gritando un solo nombre: Vicente Fernández. Fue el concierto más grande de su carrera hasta ese momento. El instante donde todo cristalizó, donde el niño que no tenía zapatos en Huentitán se paró frente a más personas de las que había en todo su pueblo natal, multiplicado por 20. El escenario era imponente. Luces que cortaban la noche, un mariachi de 30 músicos con trajes de gala, el rugido de 54.000 personas esperando a su rey. Cuando Vicente salió al escenario, el sonido fue ensordecedor. Un tsunami de amor que golpeó como una ola física. Gritos, aplausos, lágrimas de gente que había esperado años para verlo en vivo. Vicente se detuvo un momento antes de cantar. Miró a su alrededor tratando de absorber lo que estaba pasando. Ese momento que había soñado desde que era un niño lustrador de zapatos en las calles de Guadalajara. Esa noche, Vicente cantó durante más de 4 horas. Volver la pidieron 3 veces, porque la gente no dejaba de solicitarla. El rey con 54.000 personas, cantando cada palabra como un himno nacional. Mujeres divinas que hizo llorar a miles. La ley del monte. Por tu maldito amor. Estos celos. El hijo del pueblo. Cada canción era una celebración. Cuando entonó el rey, la Plaza México tembló. 54.000 voces al unísono, el sonido rebotando en las paredes, un momento que quedó grabado en la historia de la música mexicana. Cuando terminó, Vicente lloró. Lloró frente a 54.000 personas, sin vergüenza, sin esconderse. Lloró pensando en Paula, en su madre, que nunca vio esto, que murió cuando él todavía era un don nadie, cantando en bares de mala muerte por unas monedas. «Mamá, lo logré», dicen que susurró esa noche, mirando hacia el cielo desde el centro de la plaza. «Tu hijo lo logró». Pero lo había logrado demasiado tarde. Paula nunca estuvo ahí para verlo, y esa herida nunca cicatrizó, ni siquiera esa noche de gloria absoluta. Los años siguientes fueron de consolidación total. Más discos, más giras internacionales. Colombia, donde llenaba estadios con fervor casi religioso. Venezuela, donde la gente cruzaba el país para verlo. Estados Unidos, donde los mexicanos que habían emigrado lloraban al escucharlo cantar sobre la tierra que dejaron atrás. España, donde descubrieron que la música ranchera podía llegar al alma de cualquiera. Donde hubiera mexicanos, ahí llegaba Vicente. Y donde no los hubiera, los convertía en fans. Los premios se acumulaban. 2 Grammy, 8 Latin Grammy, 14 premios. Lo nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, inaugurada en enero de 1998. Reconocimientos de gobiernos de toda América Latina. Homenajes de universidades a las que nunca pudo asistir
porque abandonó la escuela a los 12 años. Todo lo que un artista puede soñar y más. Construyó su imperio. El rancho Los Tres Potrillos, 500 hectáreas en las afueras de Guadalajara, valuadas, según reportes, en más de 40 millones de pesos. Una arena para espectáculos, con capacidad para 11.000 personas. Caballos de pura sangre que valían fortunas. Ganado. Una hacienda que parecía sacada de las películas de Pedro Infante. El niño que dormía en petate ahora tenía más de lo que jamás soñó. Pero los fantasmas seguían ahí, escondidos detrás de cada trofeo, susurrando en cada noche de insomnio. El secuestro de su hijo. Las infidelidades que todos conocían. Los secretos que nadie contaba. La culpa de haber llegado tarde para su madre. Las preguntas sobre Gerardo que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Vicente eligió no enfrentar nada. Eligió seguir cantando mientras todo se desmoronaba a su alrededor. 2012. Vicente anuncia su retiro de los escenarios. Tenía 72 años, más de 4 décadas de carrera ininterrumpida, más de 100 álbumes grabados, miles de conciertos en todo el mundo. El anuncio sacudió a México. El charro de Huentitán, el hombre que parecía inmortal sobre un escenario, finalmente decía adiós. Gira mundial de despedida. Millones de fans en decenas de países diciéndole adiós al último rey de la música ranchera. Cada concierto era al mismo tiempo una fiesta y un funeral. La celebración de una carrera única, la despedida de una era. El 16 de abril de 2016, Estadio Azteca. 100.000 personas. Su último concierto. El escenario era el más grande que había pisado en su vida. Pantallas gigantes que medían metros de altura. Un mariachi monumental con los mejores músicos del país. Luces que se veían desde kilómetros de distancia, como si el estadio estuviera en llamas. Y 100.000 personas que habían venido de todo México, de toda América, para despedirlo. Familias enteras. Abuelas que lo habían escuchado desde los años 60. Madres que crecieron con sus canciones. Hijas que habían aprendido a amarlo a través de sus madres. 3 generaciones reunidas para despedir al rey. Vicente subió al escenario a las 8 de la noche. El rugido de 100.000 personas fue ensordecedor. Un sonido que había escuchado miles de veces, pero que esa noche sonaba diferente, más final, más definitivo. Bajó después de medianoche. 4 horas de pie a los 76 años, con rodillas que le dolían, con una voz que ya no era la de antes, pero que seguía teniendo ese algo indefinible, esa capacidad de hacer que cada persona en un estadio de 100.000 sintiera que le estaba cantando solo a ella. Cantó 45 canciones, cada una un éxito, cada una un recuerdo para alguien en esa multitud. Canciones de amor, de desamor, de orgullo, de dolor. La banda sonora de millones de vidas mexicanas. Cuando llegó a El Rey, el estadio entero cantó con él. 100.000 voces, haciendo temblar la estructura. Y Vicente lloró otra vez, como en la Plaza México 32 años antes. Como lloraba cada vez que el peso de todo lo que había logrado y todo lo que había perdido se volvía demasiado. Esta es mi despedida, dijo al final con la voz quebrada. Pero mi voz se queda con ustedes para siempre. Gracias, México. Gracias por todo. Debió haber sido el final perfecto. El telón cayendo en el momento exacto, la leyenda retirándose en la cima de su gloria. Pero la vida de Vicente Fernández nunca tuvo finales perfectos. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, la que hizo que millones de personas vieran al ídolo con otros ojos. Los videos que destruyeron 60 años de imagen impecable. Enero de 2021.
El mundo está paralizado por la pandemia. Vicente Fernández tiene 80 años. Lleva casi 5 años retirado oficialmente, aunque todavía aparece en eventos especiales ocasionalmente. Y entonces un video comienza a circular en TikTok. Era un clip corto, apenas unos segundos, grabado quién sabe cuándo, en quién sabe qué evento. Pero esos segundos cambiarían para siempre la percepción pública de Vicente Fernández. El video muestra a Vicente en lo que parece ser un encuentro con fans, una situación que había vivido miles de veces durante su carrera. Una fan joven se acerca para tomarse una foto con el ídolo. Está emocionada, nerviosa. Es su momento de estar cerca de la leyenda que su madre y su abuela adoraban. Vicente la abraza como ha hecho miles de veces con miles de fans durante décadas. Sonríe a la cámara. Pero entonces su mano se desliza hacia abajo, hacia donde no debía. El video se volvió viral en cuestión de horas. Millones de reproducciones en un día. Comentarios que iban desde la incredulidad hasta la indignación. El ídolo de México, el hombre que cantaba sobre respeto, honor y mujeres divinas, captado en cámara tocando inapropiadamente a una fan. No era un accidente, no era un malentendido, no era un ángulo confuso de cámara. La imagen era clara, la mano estaba donde no debía, y la sonrisa de Vicente no cambiaba mientras lo hacía. Y no era la única vez. Más videos emergieron de archivos de internet, de eventos pasados, de momentos que la gente había grabado sin saber lo que tenía. El mismo patrón repetido una y otra vez. El hashtag se volvió tendencia mundial, pero esta vez no era por sus canciones, era por las acusaciones de comportamiento inapropiado. Y entonces habló Lupita Castro. Era una cantante que había trabajado con Vicente décadas atrás. Cuando lo conoció, según su propio testimonio, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa de Primera Mano, tenía 17 años. Era prácticamente una adolescente intentando abrirse camino en un mundo dominado por hombres. En esa entrevista que se volvió viral, Lupita acusó a Vicente de comportamiento inapropiado. Él me decía, «Déjame sentir tu corazón», relató con voz temblorosa, y ponía su mano donde no debía. 17 años, una adolescente, y el hombre más poderoso de la música mexicana. Lupita describió cómo Vicente usaba su poder, cómo las jóvenes aspirantes a cantantes no tenían opción de negarse, cómo el silencio era el precio de la oportunidad. La familia Fernández lo negó todo a través de un comunicado. Amenazaron con demandas por difamación. Dijeron que eran mentiras de una mujer buscando atención. Pero los videos estaban ahí. Las imágenes no mentían. Y el silencio de Vicente decía más que cualquier comunicado de prensa. El hombre, que nunca había dado explicaciones sobre sus infidelidades, que había comprado silencios con millones de dólares, que había cantado durante décadas sobre amor y respeto. Ese hombre no dijo nada. Y esta vez, el show tenía un sabor diferente. Esta vez, cuando la gente cantaba Mujeres Divinas, algunos se preguntaban qué había hecho con esas mujeres cuando las cámaras no estaban mirando. El destino no había terminado con Vicente Fernández. Agosto de 2021. Rancho Los Tres Potrillos. Vicente tiene 81 años. Lleva meses sin aparecer públicamente. Los escándalos de los videos lo habían aislado. Se levanta en la madrugada, camina hacia el baño de su habitación y tropieza, cae. A los 81 años, cualquier caída es peligrosa. Esta fue devastadora. El golpe en la columna vertebral comprometió nervios críticos. El dolor era insoportable. Lo llevaron de emergencia al hospital. La cirugía fue compleja, pero salió bien. Los médicos eran optimistas. Con rehabilitación, Vicente podría recuperarse. Pero algo más estaba ocurriendo en su cuerpo, algo que nadie esperaba.
Y aquí es donde llegamos a lo que te prometí al principio. La cuarta y última revelación. Lo que realmente pasó en esos 4 meses de hospital. Síndrome de Guillain-Barré. Una enfermedad autoinmune poco frecuente en la que el sistema inmunológico del propio cuerpo ataca los nervios. Parálisis progresiva que comienza en las piernas y asciende. Debilidad muscular que se extiende por todo el organismo. Dificultad para respirar que empeora cada día. El cuerpo de Vicente se estaba apagando lentamente, implacablemente. No era solo la caída, no era solo la edad. Era como si décadas de giras interminables, de noches sin dormir, de conciertos de 4 horas bajo luces ardientes, de excesos de todo tipo, finalmente estuvieran pasando factura al mismo tiempo. El cuerpo que había aguantado 60 años de trabajo sin descanso, finalmente decía basta. Vicente pasó 4 meses en el hospital conectado a máquinas que lo mantenían respirando. Tubos entrando y saliendo de su cuerpo. Monitores midiendo cada latido de un corazón que se negaba a rendirse. Sin poder cantar, sin poder hablar la mayor parte del tiempo. Sin poder hacer nada más que yacer en una cama, mientras su cuerpo lo traicionaba. El hombre cuya voz había definido a México, cuyas canciones habían sido la banda sonora de millones de vidas, estaba perdiendo esa voz para siempre. Las visitas eran restringidas por la pandemia y por su estado de salud. Cuquita iba cada día, se sentaba junto a él, le hablaba aunque no supiera si podía escucharla. Después de casi 60 años juntos, seguía ahí como siempre. Los hijos rotaban las visitas. Vicente Jr. con sus dedos reconstruidos sosteniendo la mano de su padre. Gerardo con sus secretos, que quizás nunca se sabrán. Alejandro tratando de ser fuerte cuando todo se derrumbaba. Una familia reunida al final, con todas sus grietas, con todos sus secretos, con todo el amor complicado que solo las familias disfuncionales conocen. La familia siempre comunicó optimismo. Boletines que hablaban de mejoras, de estabilidad, de que pronto el charro de Huentitán volvería a casa. Pero la realidad era diferente. Según fuentes cercanas al equipo médico, Vicente tuvo múltiples complicaciones que nunca se hicieron públicas. Infecciones recurrentes, fallas respiratorias que requirieron intervención de emergencia, momentos en que los doctores pensaron que no sobreviviría la noche. En octubre de 2021, 2 meses antes de su muerte, Vicente tuvo una crisis cardíaca. Su corazón se detuvo brevemente. Lo revivieron con procedimientos de emergencia. La familia nunca informó esto. El problema no era únicamente el Guillain-Barré, era la acumulación de todo. Un cuerpo de 81 años que había sido llevado más allá de sus límites durante 6 décadas. Años de giras donde dormía 3 horas por noche. Años de celebraciones que duraban hasta el amanecer. Años de cargar un peso sobre los hombros que nadie más podía ver. Vicente Fernández estaba pagando la cuenta de toda una vida. El show debe continuar, había dicho miles de veces. Pero el show no podía continuar para siempre, ni siquiera para el rey. 12 de diciembre de 2021, Día de la Virgen de Guadalupe. La fecha más sagrada del calendario católico mexicano. El día en que millones de fieles celebran a la patrona del país. A las 6:15 de la mañana, según el comunicado oficial de la familia, Vicente Fernández Gómez murió. El niño bolero de Huentitán. El hombre que prometió llenar el vacío de Pedro Infante. El rey que construyó un imperio con su voz. Ya no estaba. La noticia sacudió a México. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Políticos, artistas, gente común. Todos despidiendo al charro de Huentitán. Pero en medio del duelo público, las preguntas seguían ahí. Los secretos seguían enterrados.
Las verdades a medias seguían flotando. 81 años. Más de 100 álbumes grabados. Entre 75 y 90 millones de discos vendidos, según las distintas fuentes. Más de 30 películas. 2 Grammy, 8 Latin Grammy, 14 premios Lo Nuestro. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Números que impresionan. Logros que nadie puede negar. Un legado musical que perdurará generaciones. Y una vida llena de secretos que apenas estamos empezando a conocer. Lo enterraron al día siguiente en el jardín de su rancho, Los Tres Potrillos. Las 500 hectáreas que había construido nota a nota, canción a canción, desde la nada. A las 6 de la tarde del 13 de diciembre, Vicente Fernández fue sepultado en la tierra que amaba, junto a sus caballos, junto a su arena, junto a todo lo que había edificado, con esa voz que ya nunca más sonaría. Cuquita estaba ahí. La mujer a la que le había dado 10 minutos hacía casi 60 años. La que se quedó a pesar de todo. La que calló todo lo que sabía. La que eligió ser esposa del rey, aunque supiera que el rey no le pertenecía solo a ella. Lo amé desde el primer momento, diría ella después del funeral. Y lo seguí amando hasta el último, con todo lo bueno y lo malo. Eso es el matrimonio. 58 años de matrimonio. De secretos, de silencios, de amor complicado que solo ellos podían entender. Los 3 hijos estaban ahí. Vicente Jr. con sus dedos reconstruidos y sus preguntas sin respuesta. Gerardo con sus negocios, sus secretos y las acusaciones que nunca se probaron. Alejandro, el que heredó la voz y el escenario, el que ahora tenía que cargar con un apellido que pesa como una montaña. Y Alejandra también, la hija oficialmente adoptada, cuya historia completa quizás nunca conoceremos. Todos ahí, despidiendo al rey. Pero, ¿qué rey estaban despidiendo? ¿Al niño pobre de Huentitán que soñaba con ser como Pedro Infante? ¿Al hombre que firmó con CBS por 35 pesos y cambió la música mexicana para siempre? ¿Al esposo infiel que pagó millones para comprar silencios? ¿Al padre cuyo hijo fue secuestrado y torturado mientras él se preguntaba ¿quién lo había vendido? ¿Al ídolo cuyos videos tocando fans destruyeron su imagen en sus últimos años? ¿O al hombre que cantaba volver con una pasión que hacía llorar a millones? Quizás era todos ellos, quizás ninguno, pero hay gente viva que conoce la verdad y ninguno quiere hablar. Cuquita sabe, estuvo ahí 60 años, vio todo, firmó los cheques, escuchó las llamadas. Pero no van a hablar, no mientras viva. Vicente Jr. sabe, estuvo 121 días con sus secuestradores, escuchó cosas, vio cosas, sabe quién lo vendió, pero no va a hablar porque hablar destruiría lo poco que queda de su familia. Gerardo sabe si es culpable o inocente, sabe qué hizo o qué no hizo aquella noche de 1998. Pero no va a asumirse a hablar porque cualquier cosa que diga lo condena. Y hay documentos que no han salido. Contratos con cláusulas de silencio. Acuerdos firmados a cambio de millones. Testimonios grabados que esperan en algún cajón. Expedientes médicos que cuentan otra historia. Declaraciones de empleados que ya no tienen miedo, porque ya no trabajan ahí. Si alguien hablara hoy, todo cambiaría. Pero nadie habla, porque en la familia Fernández, el silencio es la herencia más valiosa. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Algo que te define, pero que no puedes mostrar al mundo. Algo que llevas dentro como una piedra que se hace más pesada con cada año que pasa. Vicente Fernández cargó con muchas piedras hasta el final.
La piedra de su madre que murió sin verlo triunfar. La piedra de las mujeres que usó y desechó. La piedra de los millones que pagó para comprar silencios. La piedra de los dedos de su hijo en una caja. La piedra de saber quién lo había traicionado y no poder decirlo. La piedra de los videos que destruyeron su imagen. La piedra de 4 meses en un hospital sabiendo que no iba a salir. Todas esas piedras cargándolas en silencio, llevándoselas a la tumba. Y al final, el show no pudo continuar. El telón cayó. Y lo que quedó fueron preguntas sin respuesta. Y las canciones que siguen sonando en las cantinas de México a las 3 de la mañana. En serenatas donde hombres lloran por amores perdidos. En quinceañeras donde el padre baila con su hija sin saber la ironía de esa letra. Pero hay mujeres que podrían contar otras historias. Mujeres que firmaron acuerdos de confidencialidad. Mujeres que recibieron dinero a cambio de silencio. Mujeres que nunca hablaron porque tenían miedo. Mujeres que todavía están vivas. Patricia Rivera no fue la única. Lupita Castro no fue la única. Merle Uribe no fue la única. Hay más nombres. Nombres que nunca se han dicho públicamente. Nombres de mujeres que pasaron por la vida de Vicente y desaparecieron con cheques en la mano y cláusulas de silencio firmadas. ¿Cuántas eran? ¿10? ¿20? ¿Más? Nadie sabe el número exacto, pero alguien tiene una lista y esa lista existe en algún lugar. Algunas de esas mujeres ya murieron. Otras siguen vivas. Otras tienen hijas que conocen la historia que sus madres nunca contaron. ¿Qué pasa cuando una de esas hijas decida que ya no quiere guardar el secreto? ¿Qué pasa cuando el dinero del silencio se acabe? Los acuerdos de confidencialidad tienen fecha de vencimiento, y esa fecha está llegando. Volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Esa canción sigue sonando, pero ahora suena diferente. Ahora, cuando la escuchas, te preguntas: ¿a cuántas mujeres les cantó esto mientras les mentía? ¿Cuántas creyeron que era para ellas? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿importa? ¿Importa quién era Vicente Fernández en privado si su música sigue haciendo llorar a millones? ¿Importa lo que hizo si sus canciones siguen sanando corazones rotos? Algunos dirán que no, que el arte se separa del artista, que podemos amar las canciones sin amar al hombre. Otros dirán que sí, que no podemos celebrar a alguien sin reconocer todo lo que fue, lo bueno y lo terrible. Pero hay algo que nadie puede negar. Vicente Fernández murió llevándose secretos que otros todavía guardan. Hoy, el rancho Los Tres Potrillos sigue ahí. 500 hectáreas donde están enterradas más cosas que solo el cuerpo de Vicente. Según exempleados que han hablado de manera anónima, hay una oficina en el rancho a la que nadie puede entrar excepto Cuquita. Una oficina con archiveros llenos de documentos, contratos, acuerdos, fotografías, cosas que Vicente guardó durante 60 años de carrera. Los empleados que han trabajado ahí cuentan historias. Hablan de noches donde Vicente quemaba documentos en el jardín, de llamadas que hacía a las 3 de la mañana, de visitantes que llegaban de noche y se iban antes del amanecer. El rancho se ha convertido en una especie de santuario para los fans. Llegan de todo México, se detienen frente a las rejas, cantan sus canciones, dejan flores, lloran, pero no saben lo que hay adentro. No saben lo que esas paredes esconden. No saben que a metros de donde se toman fotos sonriendo, hay archivos que podrían destruir la imagen de su ídolo para siempre. Cuquita sigue ahí, a sus 80 y tantos años, con secretos que podrían desmoronar lo que queda del mito. La mujer que le dio 10 minutos hace más de 60 años. La que vio todo, la que firmó todo, la que sabe dónde están los documentos. ¿Qué pasa cuando ella muera? ¿Qué pasa con los papeles que tiene guardados? Hay periodistas esperando ese momento.
Hay editoriales con contratos listos. Hay productoras de documentales que llevan años investigando. Cuando Cuquita ya no esté, el dique se va a romper. Y todo lo que ella contuvo, 60 años, va a salir. Alejandro sigue cantando, pero hay algo que nunca ha dicho en público. Algo sobre lo que vio crecer, sobre las noches en que su padre no llegaba, sobre las llamadas que su madre recibía, sobre las mujeres que aparecían y desaparecían. Alejandro sabe más de lo que dice. Todos los hijos saben más de lo que dicen. Algún día alguien hablará, cuando ya no tengan nada que perder, cuando el apellido Fernández ya no signifique contratos millonarios. Y Vicente Jr. sigue viviendo con sus dedos reconstruidos y con 121 días de información que nunca ha revelado completamente. Porque Vicente Jr. escuchó cosas durante esos 4 meses. Los secuestradores hablaban, mencionaban nombres, decían cosas que no debían decir. Vicente Jr. sabe quién lo vendió. Lo ha sabido desde 1998. ¿Por qué no lo ha dicho? ¿El miedo? ¿La familia? ¿Un acuerdo que firmó hace años? Hay una entrevista que dio en 2003 que casi nadie recuerda. En ella, cuando le preguntaron si perdonaba a sus secuestradores, dijo algo extraño. A ellos sí, a otros no. ¿A quiénes no perdonó? ¿Por qué nunca le preguntaron más? Esa entrevista existe, está grabada, y nadie ha vuelto a mencionarla hasta ahora. Hay periodistas que llevan años investigando el secuestro. Hay un libro que nunca se publicó, porque los abogados de los Fernández lo detuvieron. Hay testimonios de policías retirados que participaron en la investigación original. Y según fuentes que han hablado de manera anónima, existe una segunda grabación. No del interrogatorio de Gerardo, sino otra cosa. Una llamada telefónica interceptada durante el secuestro. Una llamada donde se menciona un nombre que nadie esperaba. ¿Quién tiene esa grabación? ¿Por qué nunca salió? ¿Cuánto pagaron para que no se hiciera pública? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero alguien sabe. Y tarde o temprano, ese alguien va a hablar. Gerardo sigue en las sombras. El único de los hermanos que nunca da entrevistas. El único que desaparece cuando hay cámaras. El único cuyo nombre aparece en el libro de Olga Bornat conectado con narcotraficantes. Gerardo sabe qué pasó la noche del 20 de mayo de 1998. Y Gerardo no ha dicho una sola palabra en 26 años. Ese silencio dice más que cualquier confesión. Pero según fuentes cercanas a la investigación original, Gerardo fue interrogado por la policía después del secuestro. Ese interrogatorio fue grabado, y esa grabación supuestamente existe en algún archivo del gobierno de Jalisco. ¿Qué dijo Gerardo en ese interrogatorio? ¿Por qué nunca se filtró? Hay funcionarios que saben dónde está ese archivo. Hay policías retirados que participaron en el interrogatorio. Hay personas que escucharon lo que Gerardo dijo aquella noche. Y esas personas todavía están vivas. La pregunta no es si la verdad va a salir. La pregunta es cuándo y quién va a ser el primero en hablar. La fortuna de Vicente se estimó en $25 millones al momento de su muerte. 25 millones que ahora están siendo disputados en silencio. Porque hay una guerra de herencias que nadie está cubriendo. Demandas entre hermanos, propiedades en disputa, cuentas bancarias congeladas, abogados que llevan meses negociando en secreto. ¿Por qué crees que Gerardo desapareció del ojo público? ¿Por qué crees que Alejandro y Vicente Jr. casi no se hablan? ¿Por qué crees que hay propiedades del rancho en litigio? Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene sobre los Fernández va a ser más grande que todo lo que has escuchado hoy. Y si conoces a alguien
que creció cantando Volver, volver sin saber la verdad, comparte este video. Que sepan quién era realmente el hombre detrás de la leyenda. La próxima semana